Gracias. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por este espacio, Señor, donde podemos venir sin máscaras, donde podemos venir tal y como somos, Señor, donde podemos exponer libremente delante de ti, Señor, nuestras cicatrices, nuestras grietas, nuestras imperfecciones. Gracias, Señor, porque no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar la noche de hoy. Y yo te doy gracias, Señor, por cada vida en este lugar, porque hoy alguien se levanta. Hoy alguien se levanta. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse. Y bueno, es un poquito tarde, entonces voy a correr un poquito. Estamos arrancando nueva serie la noche de hoy. No sé si vieron la publicidad, las redes sociales. Y los próximos sábados vamos a estar hablando acerca de el alfarero. El alfarero. Y como muchos de ustedes quizás sabrán, cuando hablamos del alfarero o cuando hablamos de alfarería, estamos hablando de un oficio que se remonta muchos años atrás, que consiste en tomar barro y comenzar a darle forma para que a partir del barro poder confeccionar una serie de utensilios que pueden ser útiles para la vida de las personas. Por medio del barro, hace muchos años se comenzaron a fabricar vasos, platos, tazas, tinajas, adornos, y esto es la alfarería. Cuando hablamos de alfarero, estamos hablando de una persona que se dedica, valga la redundancia, al oficio de la alfarería. Y vuelvo y repito, a lo largo de los próximos sábados vamos a estar hablando acerca del alfarero, que es nuestro Señor. Y yo quiero que por favor usted me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. En Jeremías capítulo 18 encontramos una historia muy linda, una historia preciosa que nos habla acerca del amor de Dios. Gracias. Que nos habla acerca del amor de Dios. Y es la historia o la parábola del alfarero. Y yo quiero leer para ustedes Jeremías 18, a partir del versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, diga conmigo, levántate. No. Levántate y vete a casa del alfarero. Excelente. No, pero no me lo quite. Bueno, y decía: y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Y descendí. Presta atención a esto, porque ahorita lo vamos a ver bien. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y vamos a entrar en contexto. El barro representa el corazón de Israel. En esta historia el barro representa el corazón de Israel. Y en esta historia encontramos tres personajes muy interesantes, muy importantes. Diga conmigo: el profeta, el alfarero y la vasija. El profeta, el alfarero y la vasija. Ahorita vamos a hablar del profeta. El alfarero es Dios, es nuestro creador, ese que nos creó a nosotros, que nos dio forma, que constantemente nos está moldeando. Ese es el alfarero. Cuando se habla de vasijas, se está hablando, o es un símbolo, es una representación del corazón
de cómo nuestro corazón tiene que estar en las manos de Dios para que constantemente Dios le esté dando forma. Porque es súper importante guardar nuestro corazón. Lo dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero el día de hoy me gustaría que habláramos del profeta Jeremías. El tema de esta noche lleva por nombre levántate. Y vamos a ir al versículo 1. Vamos a ir poco a poco. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Palabra que vino al profeta Jeremías. El profeta. ¿Qué es un profeta? ¿O qué hacía un profeta? Un profeta era alguien a quien Dios levantaba en medio de un momento difícil, en medio de un momento de crisis, para que comenzara a darle palabra al pueblo. Pero no cualquier palabra, sino palabra de Dios. Cada vez que Dios levantaba un profeta era con la intención de revelar sus planes a su pueblo. Cada vez que Dios levantaba un profeta era con la intención de exhortar al pueblo, de aconsejar al pueblo, de guiar al pueblo. Y esta no era la excepción. Pero me gusta mucho porque dice que palabra de Jehová vino a Jeremías. Y es que Dios siempre estuvo buscando la manera de hablarle a su pueblo. Pero en el libro de Ezequiel dice: busqué a uno que hiciera vallado, busqué a uno que separara la brecha, y no lo encontré. Pero en el libro de Jeremías dice: palabra de Jehová vino al profeta. Porque en tiempos de Jeremías había uno que estaba atento a la voz de Dios. Porque en tiempos de Jeremías había uno que estaba esperando a que Dios le dijera: levántate. Porque en tiempos de Jeremías había alguien que estaba preparado, que estaba al llavazo para cuando Dios necesitara a alguien. Y es que hoy, es que en estos tiempos Dios necesita una generación de jóvenes que esté atenta, una generación de jóvenes que esté dispuesta, una generación de jóvenes que esté disponible. Por eso es que hoy el tema es levántate. Por eso es que Dios no te trajo de casualidad aquí esta noche. Dios te trajo a este lugar para decirte: levántate. Porque era importante que el profeta se levantara en aquel tiempo. Porque el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Versículo 2. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Muchas veces yo ya había leído esta historia, y yo sé que muchos de ustedes también la han leído, han escuchado acerca de esto. Y cuando yo leía esta parte, yo me imaginaba que el profeta abría la puerta, caminaba un poquito y llegaba a la casa del alfarero, que era algo muy rápido, que era algo sencillo. Pero mientras estudiaba, encontré un comentario que decía que la casa del alfarero se encontraba al sur de Jerusalén. Por eso es que el profeta dice: y descendí a la casa del alfarero, y bajé a la casa del alfarero, porque él se fue hacia el sur. Pero eso no es todo. También encontré que para que el profeta pudiera llegar a la casa del alfarero, tenía que atravesar un valle. Y este valle llevaba por nombre el Valle de Bet Hinom. Y si usted se va a la Biblia y usted comienza a leer y usted comienza a buscar todas las cosas que pasaban en ese valle, usted se va a dar cuenta que ese era un valle donde las personas ofrecían sacrificios a dioses paganos. Por ejemplo, Baal, Moloc, Acera. Porque en los tiempos de Jeremías el pueblo había apartado su corazón de Dios y se había ido en pos de otros dioses. Entonces todas estas personas idólatras se reunían en el valle de Bet Hinom y ofrecían sacrificios a esos dioses. Muchos de estos dioses, dentro de los sacrificios que se hacían, ofrecían niños para estos dioses. Y eso no es algo que yo me estoy inventando. En el capítulo siguiente, Jeremías capítulo 19, versículo 4, dice lo siguiente:
Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Idolatría. La idolatría estaba arraigada en el pueblo de Israel. Y tal vez usted dirá, pero esos eran otros tiempos. Tal vez usted dirá, ¿qué tiene que ver el valle de Bet-Hinom conmigo? Y es que usted y yo no necesitamos irnos al valle de Bet-Hinom. Usted y yo no necesitamos devolvernos a tiempos bíblicos. Usted y yo no necesitamos estar en los tiempos de Jeremías para darnos cuenta que la juventud hoy en día le ha dado la espalda a Dios. No tenemos que ir muy largo para darnos cuenta que hoy la juventud anda en pos de otros dioses y constantemente le están dando la espalda a Dios. No tenemos que irnos muy largo, no tenemos que buscar muchos para darnos cuenta que la juventud está rechazando el mensaje de salvación. Vuelvo y repito, usted y yo no tenemos que irnos a ningún lado. Basta con que nos metamos en las redes sociales para que nos demos cuenta cuán perdida está la juventud. Y quizás ustedes hasta saben más que yo de eso. La idolatría, vuelvo y repito, fue un mal terrible en los tiempos bíblicos, pero hoy en día sigue siendo un problema. Quizás usted ya no verá sacrificios a Baal, a Moloch o a Acera, pero siguen habiendo otro tipo de ídolos en medio de esta generación. Y por mencionarle uno nada más, para tratarlos bien, uno de los ídolos más complicados que más está llevando no solo a los jóvenes sino a los viejos y a los más viejos también es el dinero. Diga conmigo, ay. Y suave, antes de que me comiencen a ver extraño, no es que el dinero sea malo. Malo es que el dinero sea lo más importante en su vida. Malo es que usted esté dispuesto a todo por dinero. Hasta comprometer sus principios, hasta hacer cosas que usted sabe que no están bien, hasta dañar a otras personas. Eso es idolatría. Por eso es que la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, en otros tiempos habían muchos ídolos, pero hoy en día existen una serie de cosas que hacen que los jóvenes aparten su mirada del Señor, que aparten su corazón del Señor, que le den la espalda a Dios por ir detrás de otras cosas que no nos llenan, que no nos producen nada positivo. Vuelvo y repito, no digo que la plata sea mala. A mí me encanta la plata, me gusta la plata y por eso es que trabajo. No trabajo por pasión o por amor, no, trabajo porque me gusta comprarme ropa, porque me gusta viajar, porque me gusta salir, porque tengo que mantenerme. Por eso, no le estoy diciendo que el dinero sea malo. Malo es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón, todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida. Y mientras estudiaba, yo pensaba y yo decía, la idolatría comienza a meterse muy sutilmente en nuestra vida. Y si nosotros no ponemos límites, se convierte, valga la redundancia, en un ídolo en nuestra vida. Y aquí hay un detalle muy importante y hay algo a lo que tenemos que prestarle atención. ¿Cuántas personas cristianas hay aquí? No, pero ¿cuántos? Estamos aquí. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos jóvenes RB hay aquí? Jóvenes revolucionarios, jóvenes diferentes. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero el sano cristianismo se establece a partir de límites. Tenemos que tener límites como cristianos. Y vuelvo y repito, hay cosas que no son malas, pero cuando usted no pone límites, esas cosas comienzan a ganar un lugar muy grande en su corazón. Y cuando usted menos se da cuenta, esas cosas son más importantes que Dios para usted. Ahí se levantó un ídolo.
Y vuelvo y repito, ese era el problema más grande en los tiempos de Jeremías, pero hoy en día también es un problema, porque usted invita a los jóvenes a venir a la iglesia, pero tienen otro plan. Usted invita a los jóvenes a venir a la iglesia, pero tienen otras cosas que hacer. Usted invita a los jóvenes a venir aquí, pero tienen otros compromisos. Y es triste, dice la palabra, 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no contienen agua. Eso es lo que está haciendo la juventud hoy en día. No solo le da la espalda a Dios, sino que comienza a hacer un montón de cosas que ellos creen que los van a hacer sentirse bien, que ellos creen que los van a saciar, que ellos creen que los van a llenar, pero los deja más vacíos. ¿Por qué es que la idolatría es un problema tan grande en estos tiempos? Y una vez la pastora Paola dijo algo y yo me lo quedé para mí, lo voy a usar hoy. Ella decía que nosotros fuimos creados con un vacío que tiene forma de Dios y que Dios es el único que puede llenar eso. Por eso es que cuando las personas no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido una experiencia con Dios, comienzan a probar un montón de cosas en el mundo, buscando ser saciados, pero lejos de ser saciados, terminan estando más vacíos. Y tal vez usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver? Levántate con esto, porque usted sabe cuánta gente necesita de Dios. Usted sabe que hay un hermano que necesita acercarse a Dios, que hay un primo que necesita acercarse a Dios. Usted sabe que sus amigos, que sus compañeros, que sus vecinos tienen una necesidad de Cristo, pero muchos de nosotros hemos estado callados. Muchos de nosotros hemos estado dormidos. Muchos de nosotros hemos estado muy cómodos mientras las personas se siguen perdiendo. Por eso es que Dios te trajo a este lugar para decirte: levántate, levántate y profetiza, levántate y predica, levántate y presenta a Cristo, levántate y abraza, levántate y ama, levántate y haz algo, porque la gente se sigue perdiendo. Versículo 2. Versículo 2 de Jeremías 18 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis propias palabras. Versículo 3. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según él le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué es que el Señor manda a Jeremías a la casa del alfarero? Porque, vuelvo y repito, esa vasija que se estropeó en las manos del Señor representaba al pueblo de Israel, pueblo que Dios creó, pueblo que Dios formó, pueblo que Dios levantó, pueblo que Dios liberó de Egipto, pero que se estropeó, que se fue en pos de otros ídolos, que le dio la espalda a Dios. Dios llevó al profeta a ese lugar para que él viera cuán mal estaba el pueblo, pero no solo para que viera, sino para que hiciera algo. Muchas personas describen o catalogan a Jeremías como el profeta llorón. ¿Cuántos han escuchado eso? El profeta llorón. Algunas personas dicen que él escribió el libro de Lamentaciones. El profeta llorón, pero no es que lloraba por todo, es que a él le dolía el pecado del pueblo, a él le dolía que el pueblo estuviera lejos de Dios, a él le dolía que el pueblo le diera la espalda a Dios. Y yo meditaba en esto, y si bien la Biblia me habla a mí de un David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, Jeremías también, porque Jeremías amaba lo que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía. Y Jeremías hoy nos enseña cómo deberíamos ser, cómo Dios nos está llamando a ser, o cómo Dios espera que seamos, que tengamos más amor. Porque también dice la palabra, en los últimos días la maldad será tanta que el corazón de muchos se enfriará. Y hoy muchos de nosotros no hemos ido a invitar a alguien, no hemos ido a hablar de Cristo, no hemos buscado más gente para venir a la red, no porque no conozcamos,
No porque nos dé pereza, sino porque algunos de nosotros nos hemos vuelto un poquito indolentes. Y somos conscientes de que la gente se está perdiendo. Somos conscientes de la necesidad de Cristo. Y no hacemos nada, porque nos hace falta más amor en nuestro corazón. Y voy a tocar un tema muy sensible. Pero todos los días, casi todos los días, se muere un joven aquí en Limón. Y yo quisiera, de verdad, que si llega a morir alguien cercano a nosotros, no lleguemos a pensar: ¿por qué nunca le hablé de Dios? ¿Por qué nunca lo invité a la red? ¿Será que sabía que Dios le amaba? ¿Será que sabía que Dios estaba con los brazos abiertos para recibirle? Son cosas que ustedes saben. No tenemos que esperar a que venga un profeta y nos digan: oh, Neftalí, levántate. No. Usted sabe que Dios nos ama a todos. Usted puede ir a decir eso. Usted sabe que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero eso no es solo para ustedes, para las personas que están lejos también. Dios está llamando a una generación que se levante y comience a amar, comience a hablar de amor, comience a invitar a otras personas a ser parte de lo que experimentan todos los sábados. La historia del alfarero y de la vasija nos enseñan un montón de cosas, pero eso es tema de otro sábado. Hoy yo quiero hablar de Jeremías, porque tenemos mucho que aprender de Jeremías. Porque algunos de nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años aquí y no hemos hecho lo que podríamos hacer. Hemos desperdiciado oportunidades de evangelizar. Hemos desperdiciado oportunidades de invitar a alguien, de acercar a alguien. Y Jeremías lloraba el pecado del pueblo. Y yo no sé si usted quizás, bueno, yo me imagino que sí. Usted tal vez ha invitado a gente y lo rechaza. Usted dice: vamos a la iglesia, ¿verdad que sí? Vamos a la iglesia. No. Y a veces hasta se quieren enojar con usted. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Y comienzan a guerrear con usted. Y a veces esa asignación que Dios puso sobre nosotros pesa, cansa, agota, duele. Vuelvo y repito, quizás hoy hay alguien aquí que está sentado, no por pereza, no por falta de conocimiento, quizás es por cansancio, quizás es por dolor, porque a veces el alma duele, a veces el alma sangra. ¿Y saben por qué les menciono esto? Porque Jeremías experimentó esto. Jeremías capítulo 20. Al suave usted ya se leyó 3 capítulos de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Me venciste. Cada día ha sido escarnecido cada cual se burla de mí. Porque Dios envió al profeta Jeremías a la casa del alfarero para que comenzara a predicar del amor del alfarero, para que comenzara a predicar del poder del alfarero. Pero Jeremías iba y lo trataban mal, lo humillaban, se burlaban de él. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Versículo 8 de Jeremías 20. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. ¿De cuántos se han burlado aquí? Es que la burla nos ha querido silenciar. Yo mejor no los invito porque se van a reír de mí. Yo mejor no los invito porque se van a burlar de mí. Ya mejor ni les mando el versículo porque me dejan en visto. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. ¿Qué te ha silenciado? ¿Qué te ha tenido sentado? ¿Qué te ha tenido callado?
Yo no sé usted, pero muchas veces yo me he sentido como el profeta y he dicho: Señor, ya no quiero más, busca otro, deme aire. Pero su palabra en nosotros es como un fuego que comienza a quemarnos. Y si por la mente se nos pasa alejarnos, si por la mente se nos pasa dejar de hablar de Él, dejar de hablar de su amor, es más fuerte lo que está dentro de nosotros: el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y yo me imagino que cuando el profeta se sentía solo, triste de ver lo que estaba pasando con el pueblo, cuando el profeta se burlaban de él, porque nadie nos dijo que esto iba a ser bonito. Nadie nos dijo que iba, bueno, sí es bonito, pero nadie nos dijo que iba a ser sencillo, que iba a ser fácil, porque no lo es. Yo me imagino que en esos tiempos de dolor, de cansancio, el Espíritu Santo comenzaba a ministrar a Jeremías. ¿Y qué tal si ahí donde está usted cierra sus ojos? La parábola del alfarero confrontó a Jeremías. La parábola del alfarero puso una carga en Jeremías, porque le mostró a él cuán mal estaba el pueblo, pero también le mostró cuán dispuesto estaba Dios a transformar esos corazones, cuán dispuesto estaba Dios a manifestar su amor y su misericordia para con el pueblo. Y yo me imagino que esa asignación de ir a invitar gente, de invitar gente a acercarse a Dios, era complicada, agotadora. Pero yo me imagino que cuando Jeremías se quedaba sin fuerzas, el Espíritu Santo comenzaba a ministrarle, comenzaba a darle palabra, a recordarle la palabra que le dijo en Jeremías capítulo 1. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te di nombre, mi profeta a las naciones. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que yo te mande y decir todo lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. He puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y a los reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, pero a otros deberás edificar y plantar. Vuelvo y repito, yo no sé qué te ha silenciado, qué te ha mantenido callado, qué te ha mantenido sentado. Pero hoy Dios a alguien está diciendo: antes de formarte en el vientre de tu madre, ya yo había puesto en mis planes que en el 2025 tú te ibas a levantar y ibas a comenzar a hablarle a otros jóvenes de mí. Que los jóvenes iban a acercarse a mí por medio de tu palabra. Que los jóvenes iban a acercarse a mí por medio de tu testimonio. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y quizás usted a veces dice: es que yo no sé qué voy a decir, yo no sé de qué les voy a hablar. Pero ahí está el Espíritu Santo poniendo las palabras correctas en nuestra boca. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo estoy orando por alguien y tiempo después esa persona llega y me dice: gracias por lo que me dijo aquella vez. Y yo ni me acuerdo qué le dije. Pero es que no soy yo, es el Espíritu Santo que conoce las necesidades del corazón y habla puntualmente a cada corazón. Yo te he dado autoridad sobre naciones y reinos para destruir, para derribar, para derrocar, para quitar todo lo que está en el corazón de esos jóvenes que los han mantenido lejos de mí. Pero también te he dado autoridad para construir y para plantar,
para que plantes el amor de Dios en esos corazones, para que plantes esperanza, para que plantes un mensaje de fe, y que esos jóvenes puedan acercarse a mí como tú lo has hecho. Y como les decía, ya voy a terminar. Como les decía al principio, Alfarero, una nueva serie, no se la pierda. Dios quiere hablarle a su vida. Vamos a estar hablando del barro, del alfarero. Había más todavía por hablar, pero hoy yo quiero hablarle a Jeremías. Porque si bien hay jóvenes nuevos, hay jóvenes que ya conocen, hay jóvenes que han sido usados por el Espíritu Santo, hay jóvenes que han sido la boca de Dios, hay jóvenes que han sido las manos de Dios, hay jóvenes que para algunas personas han sido ángeles, que llegaron en el momento correcto con una palabra, en el momento correcto con un abrazo. A veces cuesta acercarnos a alguien y dar una palabra de bendición, pero Dios también, por gracia y misericordia, muchos de nosotros nos ha llevado a trabajar a encuentros. Y cuando estás en un encuentro abrazando, cuando estás en un encuentro orando por alguien, cuando estás en un encuentro dando una palabra de Dios, cuando estás en un encuentro limpiando mocos, porque yo he tenido que limpiar los mocos de algunos y lo he hecho con todo el amor del mundo, ahí estás cumpliendo con tu asignación. Ahí estás cumpliendo la función de Jeremías. Ahí estás acercando a otros a su propósito. Volviendo al tema del alfarero, ¿cuál era el propósito de Jeremías? Porque Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero para que conociera el camino y pudiera llevar a otros. Así que hoy yo quiero preguntar, y no lo tome como una pregunta mía, no lo tome como una invitación mía. ¿Habrá alguien esta noche que diga: yo me levanto como Jeremías? ¿Habrá alguien que esta noche pueda decir: Señor, cuenta con mi boca, cuenta con mis manos, cuenta con mis pies, cuenta con mi tiempo? Yo quiero que cuentes conmigo. Si usted es ese joven, si usted es esa joven, yo quiero invitarlo a que usted se acerque al altar. Porque Dios está llamando a una generación que corra. Porque la necesidad es de carácter urgente. La gente se está perdiendo sin conocer a Cristo. La gente se está perdiendo sin conocer al alfarero. Porque hay gente que necesita conocer urgentemente al alfarero, y tú sabes el camino a la casa. Así que corre al altar. Dile: Señor, cuenta conmigo. Y como dice el versículo, a veces pensamos que estas responsabilidades son cosas de profetas y evangelistas y apóstoles. Pero no en vano el Señor le dijo a Jeremías: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te ordene. Y yo le voy a decir algo: usted no pasó por pasar. Si usted pasó es porque usted está adquiriendo un compromiso con Dios. Y a partir de ahora Dios va a comenzar a poner personas con necesidad cerca de ti. Y en ese momento el Espíritu Santo va a comenzar a poner palabras en tu boca. Y usted va a comenzar a abrazar. Y usted va a comenzar a decir: Dios te ama. Dios está contigo. Todo va a estar bien. Y usted va a ver cómo las personas comienzan a ser quebrantadas por el Espíritu Santo, pero a través de ti. Porque ese es tu propósito. Esa es tu asignación.
Así que ahí donde usted está, levante su mano y dígale: Dios, cuenta conmigo. Dios, yo quiero ser un Jeremías. Señor, yo quiero ser tu profeta. Señor, yo quiero hablar de tu amor. Yo quiero llevar a otros a la casa del alfarero. Antes que yo te formase,